Listo. Buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver el último tema de filosofía de primero bachillerato, que es las expresiones del ser latinoamericano. Entonces, empecemos. Por favor, alguien que me ayude con la lectura, algún estudiante. Yo listen. Gracias. El ser humano y la cultura. Los seres humanos manifiestan características semejantes a los que los identifican como humanos y no otra cosa como, por ejemplo, árboles, piedras o automóviles. Dentro de la especie humana existen diferencias de distinto tipo y enlace. Por ejemplo, el tipo biológico como las de género que diferencian a mujeres de varones. La cultura abarca un gran número de caracteres que se han adherido como una segunda piel y sin los cuales los humanos serían inconcebibles. Por ejemplo, la época en que han nacido, la nacionalidad, el idioma, las costumbres, la historia, la comida, las artes y oficios, etc. Hay otras menos trascendentes, aunque igualmente importantes, producidas por el tipo de sociedad y entorno donde se desarrolla, como es el caso de la cultura. Entre estos valores culturales que se desarrollan dentro de una comunidad está lo que los griegos antiguos llamaron ethos, que en principio significó guarida. Después se refirió a las maneras, las costumbres y los hábitos propios de un grupo hasta convertirse al final de la época griega clásica en la ética de la filosofía de Aristóteles. Exacto. Bueno, vamos a ir partes por partes. Muchísimas gracias. Nosotros para comprender sobre todo al ser humano y de la cultura, aquí vamos a poner muy en claro que nosotros nos identificamos, el ser humano se identifica por ser obviamente la persona que tiene los cinco sentidos y a la misma vez siente y es capaz de razonar y a la misma vez tiene emociones, a diferencia obviamente de las cosas materiales o los objetos. Entonces, en lo segundo, nosotros vamos adquiriendo propia identidad. Ahora, por distintas épocas, obviamente, nosotros por la colonización, por los imperios, por las tribus, por los ONUs, por todo eso de ahí, es obviamente que nosotros tenemos historia. Y obviamente que también nos caracteriza por el tipo de nacionalidad, el idioma, las costumbres, tradiciones, bueno, infinidades de cosas que en cada uno de los continentes y dentro de los continentes, cada uno de los países y dentro de los países, cada uno de los estados, cada uno de las colonias que todavía hay, eh, cada una de las provincias, de los departamentos, cada una de las comunidades, especialmente dentro del Ecuador, ¿no? Dentro del país, las provincias, los cantones, las parroquias, comunidades, etcétera, es obviamente que estamos identificados como algo, ¿verdad? Y dentro de esto nosotros involucramos mucho la cultura, que desenvuelve muchas cosas o abarca muchas cosas. Y por lo tanto, en las civilizaciones como nosotros hemos visto, las antiguas civilizaciones, nos queda referencia mucho la cultura griega, la cultura egipcia, la china y las demás civilizaciones conjuntamente, ¿verdad? También el Imperio Romano, que dejaron obviamente sus legados y que hasta ahora existe algunas cosas que se van modificando, pero quedan para la historia. Entonces, todo esto de aquí es obviamente el ser humano y su cultura que le distingue, ¿no? Pero no deja de ser humano. Por favor, alguien, el ser humano latinoamericano. Yo le hice. Gracias. La cultura latinoamericana se originó a partir de la expansión europea, específicamente ibérica, España y Portugal. Durante el siglo XVI se redujo y sometió a los pueblos y naciones existentes en las tierras que desde ese momento empezaron a llamarse América. En ese sentido, no obligaban su existencia de la gran
del gran organismo vivo y consistente que era el lugar en que vivían, es decir, el planeta. Sus celebraciones festejaban las cosechas, el suelo fértil y el sol, y en ese sentido la vida individual de las personas al servicio de aquellas deidades. Ya, Luis. Exacto. Cuando nosotros tomamos el nombre sobre todo de América, es cuando comienza sobre todo esta travesía del europeo, ¿no? No solo del español y del portugués, sino que también del francés y, y de los ingleses, ¿no? Pero en sí se afianzó ese conocimiento y ese tipo de cultura que nosotros tenemos hasta ahora es de España y de Portugal. La mayor parte de latinoamericanos tenemos ese tipo de costumbres todavía, pero algunos todavía tienen, sobre todo en la región andina, tiene todavía sus costumbres y tradiciones que obviamente poco a poco, por el plan de cada uno de los gobiernos, quieren todavía que eso se establezca o que siga creciendo. En algunas comunidades dentro de la región andina, que no solo se abarca Ecuador, sino que abarca Colombia, abarca Perú, abarca Bolivia, porque tienen o comparten una misma identidad o cultura, pero diferente territorio, nada más. Y desde ahí van empleando muchas cosas también, sí, muchas cosas que nosotros vamos entendiendo día a día. Entonces, se puede decir que a lo largo de esa travesía que existió en la colonización, ya había en sí un ser humano que tenía costumbres y tradiciones, o sea, una sola cultura. Y que poco a poco eso fue opacándole con los asesinatos o con sometimiento de distintos tipos de pensamientos políticos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Aquí nos dice que al fundirse la cultura de los pueblos americanos con los de los europeos, latina, pues España y Portugal dentro de Ecuador permanecen a la raíz latina y no sé, no sajona o germánica, como por ejemplo Inglaterra y Alemania respectivamente, se dio lugar a la cultura latinoamericana. Sin embargo, aquella mezcla fue asimétrica. Lo ibérico, que era la minoría, representaba para el pensamiento que empezó a dominar con la lógica del conquistador. Lo verdadero, lo bueno y lo bello, y lo controlable al poder. Mientras que lo americano, la mayoría representaba lo falso, lo malo, lo feo, por lo cual fue en parte destruido y lo que quedó fue desvalorizada. Ya, entonces vamos a poner en punto. Anglosajones, ustedes saben, ¿no es cierto?, qué significa. Eran las personas que se creían mucho más que las personas que tenían o que venían o que tenían diferente tipo de características físicas y que es nombrado lo opuesto, ¿no? De lo bueno, perdón, lo opuesto de lo feo, de lo falso, de lo malo, de todo. ¿Listo? O sea, lo bueno, lo bonito, lo que tiene poder, lo que es más supremo, todo eso. Entonces, el latinoamericano, el latinoamericano eh, es obviamente la discriminación, lo que van discriminando poco a poco, lo que siempre discrimina el, el ser humano. Dame un momento, por favor. Bueno, entonces, lo que le estaba explicando, ¿no? Anglosajón, las personas que son blancas, tetés, eh, como nosotros los conocemos ahora, ¿verdad? A las personas de Inglaterra, a las personas norteamericanas, porque la parte de la colonia, sobre todo de Inglaterra, conquistó Norteamérica e hizo sus 13 colonias ahí, también francesas. Todo ese tipo físicamente eran lo que se creían supremos. Y las personas que se creían o que piensan todavía, las personas, todavía el ser humano, eran las personas que vivían en tribus, ¿no? Como los latinoamericanos. Entonces vamos a seguir. Por favor, la cultura, ¿alguien me puede ayudar a leer esta parte? Yo le ayudo. A Gracias. ver, dice, Latinoamérica, Latinoamérica se transformó en un conjunto de débiles repúblicas
burguesas y racionales inspiradas en el modelo político francés e integradas en el modo económico europeo como agroexportadores. Finalmente, en el siglo XX, Latinoamérica se convirtió en un espacio de la explotación y abusó de las grandes comparaciones industriales y financieras, especialmente estadounidenses. Este proceso de 500 años aproximadamente no solo se involucró en América dentro de la historia del desarrollo cultural del modelo europeo, sino todo el planeta. Em, Sin embargo, en el siglo XX fue también el escenario de una crisis que hizo tambalear este modelo, mostrándolo como insostenible para el ser humano, pues no logró su propósito de libertad, de igualdad y hermandad, y el peligroso sentido de que más bien parecía ser el camino directo al desastre planetario. Ya, Ya, Liz. muchísimas gracias. Bueno, vamos a entender el primer párrafo que nos dice que cuando ya comenzó la conquista, sobre todo española, a lo largo del tiempo, se reduce a que las independencias o el republicanismo comienza a tomar fuerza, pero en débil, muy débil, ya que la misma colonia española o los mismos criollos o la misma representación burgués estaba representada en Latinoamérica, solo con cambios, porque se unían obviamente con gremios de los indígenas o campesinos, pero siempre estaban en el poder los criollos o los altos élites, ¿verdad? Pero obviamente que los países quienes estaban conformados o quienes tenían el liderato eran los países europeos todavía. Entonces, en el segundo nos dice que Latinoamérica se convierte en 100% de la explotación a gran escala de la materia prima. Y durante los 500 años se produce este tipo de resistencia indígena y sobre todo el pisoteo tanto de lo europeo hacia el americano. Entonces, ahí viene ya el choque de culturas, el mestizaje, el, donde se originan obviamente por la mezcla de dos culturas o más culturas. Entonces, esto de aquí acoge a muchos problemas, ya que comienzan escritores a decir que este tipo de discriminación, tanto del europeo hacia el latinoamericano, puede ocasionar unas guerras y posteriormente la desaparición de las personas, ¿no? Y por último, nosotros tenemos que esta deslegitimación y deliberamiento del proyecto occidental ha permitido una mayor atención y fortalecimiento de las culturas sometidas, que en algunos aspectos se adecuan mejor que la expectativa de la humanidad actual. Por ello, la cultura latinoamericana, que en un principio se fundamenta en la tragedia del ser, dividido y desvalorizado, ahora revela en cambio el aspecto revolucionario utópico de ser parte de América, pues alberga una forma de ver el universo como una expresión viva de una conciencia superior y de considerar a la sociedad como un espacio de integración colectivista y no individualista. Entonces, dado esto, en resumen, los procesos revolucionarios o los procesos de concientización dentro de un país o de un estado latinoamericano hace ver mucho más que el ser humano está aquí gracias a lo que nosotros tenemos hoy en día, espacio y territorio dentro de un entorno. Ese es gracias al planeta. Y es algo utópico, no creíble, pero a la misma vez quieren todavía hacerlo, ¿no? Este tratado de igualdad, inclusión, sobre todo en la misma región y dentro de propios y extraños dentro de un país. Eso de estudiantes,